pregunta, un ejercicio de ayer, ¿te puede? Adelante, adelante. Quería saber qué fórmula utiliza cuando haya el momento, el resultante del momento total, ¿no? Es el que decide cuál es mayor o menor. ¿Qué fórmula utiliza exactamente? No sé si es Q por L menos Q por L sobre 2. No entendí muy bien esa parte. A ver, ahorita vamos a ver. Yo tampoco le estoy entendiendo bien la pregunta, pero nos vamos a ir ¿Está en el texto su pregunta? Sí, sí, es el ejercicio de ayer del que vimos de lección Ya, número 2. ya, no hay problema. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Permítanme un segundito, están conectándose más personas todavía. Ya. Ya, creo que está por aquí esto. En la parte de graficación del número 2, cuando haya momento y cortante, la gráfica. ¿Y el gráfico? Sí, por ahí. Mi pregunta es cómo hace para hallar el momento, en este caso que salió negativo, ¿no? Este de aquí. Eh, sí, no estoy muy seguro que el resultado da, ahorita le es el Mmax, sí, el Mmax, cuando ya haya X, utiliza una fórmula, Esta de aquí. eh, y esa misma es, sí. Ya, ya, ¿Cómo muy hace para bien. hallarla esa? Ya, muy bien, lo vamos a especificar. ¿Ya? Gracias. Ya, no hay problema. Bueno, a ver. Necesitamos esto. Esto más que todo viene de isostática, ¿no? Entonces usted si tiene alguna dificultad, tiene que repasar isostática, ¿no? La Para que parte de no... graficar la entendí, o sea, en sí lo que no entendí es qué forma utilizó para ya ese resultado. Cuando ya tiene los valores de los momentos, digamos, ya está graficado, ¿no? Ya tiene ya yo la X. Sí, Una vez después allá la X, usa una fórmula para pillar un resultado que da ya. 1,75 Q. Ese mismo Sí, resultado quiero saber cómo hallarlo. sacamos momento a esta distancia. Por eso es lo que Ujú. le estoy diciendo, ¿no? Entonces, fíjese, aquí necesitamos los datos de... A ver, voy a colocar acá. Necesitamos estos datos. Cero. Necesitamos saber primero cuánto vale el momento, ¿no? El momento... ¿Dónde está? Ya. El momento dice que vale 238 Q. Entonces anotamos. Este cálculo ya habíamos hecho anteriormente. Sí, sí. 238 Q. La vertical en A nos sale 2,875 Q. 2,875 Q. Y la otra vertical sale 325 Q. 3.125. Ya, esos cálculos ya habíamos hecho y habíamos hecho el diagrama de momentos y de cortante así rápidamente y habíamos obtenido una distancia X aquí, Sí. ¿no? Esa distancia X la obtenemos haciendo la sumatoria de verticales, ¿no? Que tiene que ser 0, ¿verdad? Ahí. Entonces, porque ahí es el momento es máximo y el cortante es 0. Si usted se fija aquí, mire, el cortante es 0. Ujú. Entonces yo hago una sumatoria de verticales que tiene que ser igual a 0
Y con eso encuentro esta X. Fíjese que la vertical que va arriba sería este valor de B sub A, que vale 2,875, ¿no? Y aquí se le está poniendo 2,95, ¿no? Y menos este valor de Q por 5, por 5 medios, ¿no? Q por 5, ¿no? Por 5. Entonces, que va para abajo. Y eso sería 0, ¿no? En este caso, X, perdón, ¿no? Porque X es la distancia que nosotros no conocemos. Por X. Su micrófono, compañero. Por favor, no deje escuchar. Bótelo, ingeniero. ¿Dónde están estos chicos? ¿Cómo le hacemos así, no? Ya lo apagó ya. Ya, ok. Ya, les decía entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Este 2,875 que va para arriba, menos la carga Q distribuida en toda esta distancia X. Eso es, ¿no? Y de ahí despejo X. Perfecto. Ahora, lo que tengo que hacer es sacar una sumatoria de momentos haciendo un corte ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos haciendo un corte aquí. Si yo hago una sumatoria en el valor de X, exactamente, ¿ya? Entonces yo voy a calcular el momento ahí. ¿Cuánto será el momento ahí? Yo sé que el momento, según el dibujo, es el momento máximo, ¿no? Es el momento máximo. Y ese momento es positivo. Ese momento es el que voy a calcular. ¿Cómo voy a calcular ese momento? Bueno, aquí yo digo que ese momento máximo positivo es igual a que, tomemos momento ahí, miren. Por un lado yo tengo este que está yendo en este sentido, ¿ya? 2,38 Q, ¿no? Entonces, 2,38 Q. Si usted se fija la fórmula que se está utilizando aquí, tiene menos 2,38 Q porque este está yendo en este sentido, ¿no? Y este era el momento negativo que empezó para arriba. Entonces, este es un momento negativo, por eso a este le vamos a poner menos. ¿Ya? Menos 2,38 es este momento que está actuando aquí. Entonces, este otro gira en sentido opuesto a este momento en A, entonces va a ser positivo. Más, ahora tendría la fuerza vertical en A que vale 2,875 Q por su brazo de palanca a este punto donde estoy tomando momento. Ese brazo de palanca es X. ¿No? ¿Ya? Y luego tengo menos, ahora, la carga distribuida Q, que está aquí, por una distancia X, que no conozco, y por X medios. Tendría que ser así. Ahora, como yo ya conozco X, que valía ¿cuánto? Del cálculo que se hizo, determiné que X vale 2,95, ¿no? Entonces reemplazo aquí. Y ahí es donde voy a obtener ese momento máximo positivo, ¿no? Será menos 2,38 más 2,875 por X por 2,95, ¿no? Y menos 2,95 al cuadrado sobre 2 y todo esto Q, ¿no? En función de Q. Entonces, esta operación dice que sale 1,75. Entonces, multiplicado por Q. No sé si está respondida su pregunta. Sí, ingeniero, ya está. Mi duda era de dónde hallaba o sea, de dónde sacaba el punto donde verificábamos el momento. Eso era lo que no me ubicaba. Ahí dice que es en el borde de la X, ¿no? Sí, en la X. El corte, ya. ¿Y por qué ahí? Porque ahí el momento es máximo. Fíjese, cuando el cortante es 0, el momento es máximo. Ahora nosotros queremos saber si este 2,38 es más grande que este 1,75. Entonces vemos aquí que el 2,38 es más grande, ¿no?
Entonces, este va a ser el momento con el que yo tengo que diseñar la estructura, porque este Ya, momento es el que más solicita la estructura. ya, perfecto, ingeniero. Era eso. Muchas ¿Ya? gracias. Ya, no hay de qué. Ya, entonces eso es lo que vimos la clase del día de ayer. Ingeniero, una consulta. Adelante. Eh, en el examen no va a importar si es que dibujamos el diagrama o no, ¿no, ingeniero? Va a importar O, si no les pido dibujar el diagrama. Si no les pido dibujar el diagrama, entonces no. ya, muchas gracias. Claro. O sea, si la pregunta dice realizar el diagrama y adjuntar ese dibujo, entonces ustedes tienen que hacer eso, ¿no? Entonces, Listo, ingeniero. si solamente les pide calcular algún valor, entonces calculan y no es necesario hacer ningún diagrama. Entonces depende qué quiero evaluar. Si yo quiero evaluar que ustedes sepan hacer diagramas, entonces les voy a pedir que hagan un diagrama. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, adelante. Ingeniero, ¿Cómo una dice? pregunta. ¿El práctico se puede resolver en computadora, disculpe? Se ¿O es a puede. mano? Se ¿Cómo? puede Disculpe. resolver en computadora, no hay Ah, ya, problema. De muchas hecho, gracias. yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, lo resolvía en computadora, ¿no? No sé si hasta ahora ahí siguen las fotocopias de lo que hacía por hartos años, ¿no? Pero yo lo presentaba a mis prácticos en computadora. Entonces, pero todo el proceso, ¿no? Todo el procedimiento desarrollado. ¿Está bien? Pueden hacerlo. Muchas gracias, Ya, ingeniero. ya, listo. Bien, si está respondida entonces la pregunta, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ya? Esto ya lo vamos a desechar esto. Ya. Bien, vamos a ir al texto entonces. Ahora vamos a ver este punto que habla sobre el módulo resistente. ¿Ya? Otra forma de expresar la ecuación de tensiones máximas debido a flexión es sustituir la distancia Y por la C, que es la distancia de la sección más alejada, midiendo desde la línea neutra y obteniendo la tensión máxima de flexión. O sea, nosotros sabemos que la tensión normal, ¿no? La máxima tensión es el momento por Y, que en este caso va a ser sustituida por C, sobre I línea neutra. Pero si ahora esta, digamos yo, divido numerador y denominador entre C, se elimina C aquí y aquí abajo quedaría I línea neutra sobre C. Entonces, I línea neutra sobre C, ese cociente, esa división de I línea neutra sobre C, se conoce con el nombre de módulo resistente. ¿Ya? Entonces, una forma alternativa de escribir esta ecuación sería M, que queda aquí arriba, sobre W, siendo W I línea neutra sobre C. ¿Ya? Ahí está. Y línea neutra sobre C. Y eso nosotros lo conocemos como el módulo resistente. Su unidad está en centímetros cúbicos. ¿Ya? Centímetros cúbicos. Entonces, esta ecuación es muy empleada en secciones de viga constante y en especial para vigas metálicas. Cada fabricante ha confeccionado tablas de las secciones que produce, ver las tablas adjuntas, de tal manera que determinando el módulo resistente que depende de la geometría de la sección y conociendo la tensión peligrosa dada por el fabricante, se está en condiciones de elegir de su oferta de secciones de perfil el que cumpla con estas condiciones. O sea que el módulo resistente calculado tiene que ser menor o igual que el módulo resistente de la tabla. Por ejemplo, tenemos aquí un perfil metálico de la serie HN. ¿Ya? Es un perfil metálico, aquí vemos sus características. Entonces, determinar la sección metálica, ¿no?, necesaria para soportar
El determinar la sección del perfil metálico necesario para soportar la carga externa mostrada en la figura. Entonces tengo una carga de 2000 kilogramos, una viga simplemente apoyada de 6 metros de longitud y una carga distribuida en todo el largo. Entonces, por supuesto que aquí vamos a tener un momento que va a ser así, ¿no? El momento máximo va a estar justo al medio, ¿ya? Entonces, la sección de la viga me da algunos datos aquí y me dice que la tensión de fluencia es 1200 kilogramos centímetro cuadrado. N es 1.15, que va a ser el factor de seguridad, y ahí ocupar perfil ICHA serie HN, ¿no? Bien. Veamos la solución. Entonces, la tensión máxima va a ser la tensión esa de fluencia sobre N, ¿ya? Y eso va a ser igual a ¿qué? Dijimos que es M por Y sobre I línea neutra, siendo Y el valor de C. Si C lo mandamos aquí abajo, I línea neutra sobre C es el módulo resistente. Entonces, esa tensión va a ser igual a el momento sobre el módulo resistente. Ahora, fíjense que la tensión admisible lo estamos colocando como la tensión de fluencia dividido entre el coeficiente de seguridad, y ese coeficiente lo vamos a mandar a multiplicar a M. Entonces vamos a tener N por el momento máximo dividido entre el módulo resistente. Entonces, como este es dato, pasa a dividir y entonces tenemos ahí el módulo resistente de cálculo. Haciendo el cálculo del momento máximo, dijimos que el momento máximo va a estar justo al medio, ¿no? Y en este tipo de vigas donde está simplemente apoyado con una carga distribuida en todo el largo de una longitud L, existe una fórmula, ¿no? Que sería Q por toda la longitud por L medio, ¿no? Q por L pero aquí nosotros directamente el momento máximo es QL cuadrado sobre 8 de lo que ya ha sido determinado, ¿no? Entonces yo tengo que sacar la reacción acá, que sería, en realidad sería Q dividido 2, digamos, ¿no? Y menos ese momento, y haciendo todas las operaciones directamente nos queda QL cuadrado sobre 8. Entonces esto ya está establecido en tablas y todo, ustedes pueden buscar eso, y de hecho han debido verlo en isostática, que se les ha distribuido, donde una viga simplemente apoyada con carga distribuida, uniformemente distribuida, ¿no? Una carga rectangular, el momento máximo está al medio y vale QL cuadrado sobre 8. Entonces lo único que queda es reemplazar datos, ¿no? Entonces la carga es de 2000 kilogramos por metro por la longitud de la viga, que son 6, y dividido 8 me sale 9000 kilogramos metro. Entonces nosotros tenemos que trabajar en kilogramos centímetro para lo que vayamos a hacer. La tensión máxima, entonces, que es igual a la tensión admisible, como ven ahí, y que es el coeficiente, la tensión de fluencia dividido N, y haciendo todas las operaciones tenemos esta fórmula que ya habíamos indicado anteriormente, N por el momento máximo sobre la tensión de fluencia. Entonces N era 1.15, el momento máximo, que era 9000, le aumentamos 2 ceritos para que esté en kilogramos centímetro, dividido entre 1200, ¿no? Entonces el módulo resistente de cálculo sale 862.5, y se ingresa a esta tabla, ¿no? De vigas de serie NH, ¿no? Entonces buscamos una viga que tenga, en la tabla buscamos la información del módulo resistente, que es esta columna, fíjense que está en centímetros cúbicos, que les decía, ¿ya? Y ahora el que hemos calculado es 862.5 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces en la tabla tengo que buscar, ese valor tiene que ser menor a cualquier, 862. Por ejemplo aquí 883, 898, 886. Con 883 nosotros podríamos dar respuesta a esto. ¿Cuánto salió? 862. ¿No? Ya, aquí por ejemplo dice, de estos 3 resultados elegiremos el de menor peso por ser el más económico, ¿ya? Entonces, peso, donde tenemos peso.
INH peso, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un IN 40 por, y aquí tenemos el peso. ¿Cuántos kilogramos por metro lineal? Entonces, fíjense como que yo necesitaba 862 y aquí su módulo resistente es 898, 883 y 886. Los tres son mayores que el que yo he calculado. Entonces yo podría decir, por ejemplo, este que tiene menor me podría servir, pero me voy a fijar su peso, ¿no? Entonces aquí la designación de esta viga es IN 40 por, y hay que aumentar el peso, hay que aumentar el peso. Entonces, de estos, el más liviano es este 49.3. Entonces, va a ser un perfil IN 40 por 49.3, porque mientras más liviano, por peso se vende, ¿no? La tonelada de acero, por ejemplo. Entonces, más económico. Y estoy garantizando que su módulo resistente va a soportar la solicitación. Entonces, se elige ese perfil IN 40 por 49.3. Creo que no necesita un desglose mayor esto porque es muy sencillo de entender, a no ser que alguien tenga alguna pregunta, por favor. Antes, si alguien tiene alguna pregunta. Está claro, ingeniero, esta parte. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, el módulo resistente de algunas figuras regulares, por ejemplo, de una sección recta. Si el módulo resistente de inercia, yo C distancia que hay que sería H medios, entonces la inercia a la línea neutra es base por altura al cubo sobre 12 y C vale H medios, ¿no? Si dividimos entre H medios, entonces este cubo va a quedar 2, ¿no? Entre 2, 1 y entre 12, este 2 entre 2, perdón, 6. Entonces W será B por H cuadrado sobre. Esta es la fórmula para sección rectangular, ¿no? Del módulo resistente. Para una sección circular, pi por el diámetro al cubo sobre 32 será el módulo resistente. Para una sección triangular, base por altura al cuadrado sobre 24 será su módulo resistente. Y así de cada figura, ¿no? Entonces, estas figuras son las más comunes y se lo pone acá porque, por supuesto, se puede solicitar alguno de los ejercicios con una de estas secciones, ¿sí? Y si fuese hueca, lo único que hay que hacer es restarle el hueco, ¿sí? Es el valor. Bien, entonces entramos a la unidad número 6, que habla sobre tensiones cortantes en viga. La anterior era tensiones normales y ahora vamos a ver tensiones normales o de flexión y ahora vemos tensiones cortantes. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos al ingresar a esta unidad? Bueno, los objetivos es que al terminar el estudio de esta unidad, usted debe ser capaz de resolver los siguientes objetivos trazados para el estudio de tensiones cortantes en viga. Poder calcular las tensiones cortantes inducidas por la presencia de fuerzas verticales en cualquier punto de la viga. O sea, lo que produce las tensiones cortantes son las fuerzas verticales. Segundo, dibujar la distribución de tensiones cortantes en cualquier sección transversal de una viga. Al igual que hicimos los diagramas de tensiones normales de una sección, ahora lo que queremos es hacer esos diagramas de tensiones cortantes de una sección transversal de una viga. Dimensionar cualquier sección de la viga transversal capaz de soportar tensiones cortantes inducidas por la presencia de fuerzas verticales, conociendo datos como la tensión admisible al corte y conociendo la carga, podemos nosotros realizar ese dimensionamiento y determinar la capacidad de carga que puede resistir cualquier sección transversal de la viga. Conociendo la tensión admisible y conociendo la sección, nosotros podemos determinar qué carga puede soportar esa sección de viga, ¿no? Bien, entonces en la anterior unidad estudiamos que cuando las cargas flexionan a la viga, estas en su interior producen lo que se denominan los momentos flectores y fuerzas cortantes en la sección transversal, que son los que mantienen el equilibrio del sistema.
Ahora, el objetivo principal de esta unidad es establecer esa relación que existe entre las fuerzas verticales que actúan en la sección transversal y la distribución de tensiones cortantes que se producen al interior de ella. ¿En qué nos vamos a basar? Basándonos en las mismas suposiciones realizadas en la unidad anterior respecto a los materiales que componen la viga, homogeneidad, ¿no? Isotropía y demás, ¿no? Las suposiciones que hicimos, que el material es homogéneo, que mantiene las mismas características, etc. En conclusión, el corte en vigas estudia los esfuerzos internos de corte originados por la presencia de fuerzas verticales en la sección transversal de la viga. Y a estos esfuerzos internos de corte se los denomina tensiones cortantes en viga. Bien, la formulación. Ahora, ¿cómo llegamos a obtener las formulitas de esto? Vamos a suponer que una viga simplemente apoyada de sección recta, sometida a flexión, donde la carga externa es cualquiera, ¿no? Produciendo momentos flectores y fuerzas verticales en el interior de la viga, de tal forma que pueda equilibrarse el sistema como se muestra los diagramas a continuación. Bueno, aquí yo tengo una viga simplemente apoyada, una sección de análisis, ¿no? La sección de la viga tiene una base y una altura H. La carga puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser triangular, rectangular, incluso puede tener una función de X, ¿no? Entonces, los diagramas de momento y cortante que tenemos aquí, el momento es una viga simplemente apoyada con una carga uniforme distribuida, será así, ¿no? Entonces, aquí tendremos el momento positivo y el cortante por las reacciones tendrá esto, y como es una carga distribuida, uniformemente distribuida, estamos suponiendo para este tipo de diagrama, entonces será lineal y será máxima, ¿no? Aquí donde el cortante es cero, el diagrama de momento. Entonces arriba positivo el cortante, abajo negativo y el momento abajo positivo. Ahí está. Ahora, si nosotros analizamos un elemento diferencial, digamos acá, ahí queremos establecer el momento y una distancia diferencial de X más adelante, entonces aquí será momento más diferencial de momento, ¿no? Un pedacito de diferencial de momento que vamos a tener ahí. Lo que queremos es encontrar una relación que nos vincule las fuerzas verticales de corte que se producen en cualquier sección transversal con su respectiva respuesta interna de tensiones cortantes verticales. O sea, esa es la esencia ahorita de resistencia de material. Antes solamente en isostática estudiamos lo que pasaba afuera, ¿no? O sea, lo que es reacciones, los diagramas y todo, pero ahora nos interesa internamente en la viga, de acuerdo a la sección que tiene, cuáles son esos esfuerzos cortantes en este caso, ¿no? Que se producen. Entonces, tenemos el mismo elemento diferencial y la superficie de estudio de la viga de la unidad anterior, y debido a la existencia de fuerzas verticales, es que el diagrama de momentos flectores no es constante, produciendo en un elemento un desequilibrio que debe ser absorbido internamente por las fuerzas cortantes horizontal, y para demostrar, cortemos un elemento de diferencial mediante la superficie de estudio y realicemos el equilibrio de las fuerzas horizontales. Okay. Entonces, aquí tengo una carga distribuida, ¿no? Cortamos el elemento diferencial, tenemos la superficie de estudio, como en el anterior caso, donde solamente teníamos los momentos flectores, ¿no? Pero ahora, fíjense, tenemos estas tensiones cortantes. Entonces, este era el momento y a continuación aparecía un momento más diferencial de momento, y ahora tengo cortante y más adelante aparecerá cortante más diferencial de cortante, ¿no? De B. La sección de la viga vendría a ser esta de acá, una de base por altura, y la superficie de estudio continúa a esta altura, que está un poco más abajo de la línea neutra en esta sección que estoy analizando simétrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Debido al momento, ¿no? Aquí se va a comprimir en la parte superior y en la parte de abajo se va a traccionar. Entonces yo voy a tener estas deformaciones, ¿no? Tener aquí. Si analizamos las tensiones normales, ¿no? Aquí vamos a tener la tensión normal y aquí tensión normal más un diferencial de tensión, y aquí tengo el elemento diferencial. Este sería el estado tensional normal, ¿no? Entonces,
de todo lo que es la altura H de la sección de la viga, lo que yo voy a tener es la línea neutra que va a estar pasando justo por el centro de gravedad a una altura H medios, ¿no? Donde el valor de la fibra más alejada, que es C, va a valer exactamente esos H medios, y el valor de Y, que es la distancia que hay desde la línea neutra hasta la superficie de estudio que tenemos ahí. Entonces, esto sería el estado tensional normal. Ahora, el estado de equilibrio que nosotros tenemos, aquí hay unas fuerzas horizontales también en lo que es el elemento diferencial. Entonces, por un lado voy a tener un H1 y por otro lado un H2 que están queriendo equilibrar a este diferencial de fuerza horizontal. Recuerden que dijimos ahí tienen la línea neutra, esta es la superficie de estudio, esta que estamos analizando acá, ¿ya? Y que tiene un ancho de diferencial de X. Diferencial de X, ¿ok? Y aquí tengo lo que es la base P, esto que estamos viendo aquí, base P. Entonces, la distancia hasta donde está esta superficie es y la distancia hasta la base, ¿no? Va a ser C. Entonces, yo tengo aquí esta fuercita horizontal, ¿no? Y aquí vamos a tener otra H1 y H2. ¿A qué va a ser igual H1? H1 va a ser igual a la integral de área de la tensión normal por diferencial de área, ¿no? Entonces, la tensión normal por diferencial de área. Entonces, esta fuercita horizontal. La tensión normal entre el área que está actuando. Entonces, y eso se tiene que sumar. Y H2 va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la tensión normal por diferencial de área, o sea, este otro lado, tensión normal por diferencial de área, más la integral de diferencial de área por diferencial de tensión normal por diferencial de área. Y este diferencial de fuerza horizontal que va a producir el cortante, entonces ese diferencial de fuerza horizontal va a ser la tensión cortante, horizontal obviamente, por el área donde está actuando, ¿no? Entonces va a ser dx por b, ¿no? Este largo por este ancho. Entonces ya tengo estos tres elementos que tenemos acá. Entonces ahora sigamos analizando qué es lo que ocurre. Bueno, tenemos el elementito diferencial con momento y cortante a este lado y un poquito más allá el cortante más su diferencial y el momento más su diferencial, ¿no? Haciendo el equilibrio. Esta es la superficie de estudio. La sección transversal tiene una base y una altura. Y es la distancia desde la línea neutra hasta la superficie de estudio. Y esto sería como queda deformado tensionalmente, ¿no? Las tensiones normales hacen que debido al momento que está actuando aquí, la fibra de arriba se comprima, por lo tanto hay esta compresión, y la fibra de abajo se tracciona. Entonces las tensiones normales que tenemos acá se ven reflejados en este sentido, y aquí tendría tensión más diferencial de tensión. Ahora, ¿no? Aquí hay una sección de corte, ¿no? Hay una tensión cortante aquí, una tensión cortante en esta superficie de estudio. Entonces, esa diferencial de fuerza horizontal que yo tengo acá, ¿sí? Va a ser que estas H1 y H2 son los que están provocando esta deformación que estamos viendo aquí. Y H1 ya lo habíamos dicho anteriormente, está acá, H1, H2 y el diferencial de H, ¿no? Ya está ahí. O sea, este diferencial de fuerza horizontal sería la tensión cortante horizontal por el diferencial de X y por B. Entonces, eso mismo ya está acá. Se está repitiendo y se está yendo un poquito más de detalle de dónde obtenemos nosotros este cuadrito que vemos ahí, ¿no? Bien. Ahora, ¿en qué queda la ecuación? Que esta tensión que tenemos aquí, horizontal cortante, va a ser igual al cortante por el módulo, ¿no? Dividido entre B por I línea neutra, que es la ecuación de tensión cortante en vigas. Ahora, ¿cómo se relaciona esto? El cortante por el momento estático dividido entre B por I línea neutra. Entonces habrá quien se sorprenda al ver
que el término fuerza cortante vertical aparece en la ecuación de tensión del cortante horizontal. O sea, si es una tensión cortante horizontal, ¿qué tiene que ver una fuerza vertical? ¿No? Aquí como que no hay una relación, alguien podrá decir. Sin embargo, como veremos ahora, una tensión cortante horizontal va siempre acompañada de otra tensión cortante vertical de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y para demostrar eso, vamos a suponer un elemento diferencial cualquiera de la viga donde se presenten las tensiones de corte horizontal y vertical y vamos a realizar el equilibrio respectivo. Aquí tenemos, por ejemplo, un elemento diferencial cualquiera y vemos aquí que hay tensiones horizontales, ¿no? Como un par de fuerzas, y hay también tensiones verticales, analizando este elemento en el espacio de X, de Y y de Z. Entonces, si analizamos las tensiones, tenemos esta tensión horizontal aquí y aquí también tenemos una tensión vertical, si analizamos en esta cara, ¿no? De X, de Y. Y las fuerzas, ¿no? Si tomamos un punto A y de Y de X también, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que equilibrar estas fuerzas con la tensión vertical que va a estar actuando en el área, que va a ser de Y por dz, y la tensión horizontal de X por dz, ¿no? De X por dz sería esta área, y esta otra sería de Y por dz en esta cara. Pues ahora, si hacemos una sumatoria de momentos en este punto A para ver qué es lo que está sucediendo, tendríamos este que va en este sentido, dB por dy por z, por diferencial de x, que sería su brazo de palanca, ¿no? Este diferencial de x sería el brazo de palanca de esta fuerza, ¿no? Menos esta otra por diferencial de y, que sería su brazo de palanca. Entonces, simplificando, ¿qué es lo que vamos a tener? Si esto pasamos al otro lado, ¿no? De y, entonces se va a simplificar dz con dz y vamos a tener si yo divido entre dy y dx, vamos a tener que van a ser iguales, ¿no? Porque fíjense, dx, dy y dz son estos tres, que aquí también aparecen, dx, dy y dz. Entonces solamente va a quedar tensión cortante vertical igual a tensión cortante horizontal, ¿no? Y era la demostración que decía qué relación tienen esta vertical, ¿no? Que aparece. Entonces, ahí está. Ya, entonces es lo que se quería demostrar. Entonces, por consecuencia, la expresión que gobierna las tensiones de corte vertical viene dada por la siguiente expresión: tensión cortante del cortante por el momento estático dividido entre B por I línea neutra. Entonces, esa es. Veamos entonces la construcción de diagrama de tensiones de secciones simétricas, o sea, donde la base es constante. Son aquellas secciones simétricas respecto a la línea neutra que coincide con el centro de gravedad de la sección y cuyas tensiones de corte varían siguiendo una ecuación cuadrática en función de la variación del momento estático, ya que las otras variables de la expresión son constantes, como veremos a continuación. Entonces, aquí tenemos una sección de viga rectangular. ¿Ya? Y tenemos una base por una altura. Y es la distancia de la línea neutra hasta la superficie de análisis. Y Y sub G, ¿no? Va a ser la distancia que hay hasta el centro de gravedad de esta región sombreada. Ahora, ¿cómo es el diagrama? Es siguiendo una ecuación parabólica. Entonces, cuando es constante B, fíjense que B es constante a lo largo de toda la altura de la sección. B es la misma, constante. Entonces, la tensión cortante se dibuja así como una parábola, ¿sí? Y siempre tanto la tensión positiva como la negativa la vamos a tener al mismo lado. A diferencia, ¿se acuerdan de las tensiones normales que decíamos a la izquierda negativa y a la derecha positiva? Entonces, acá depende, si estoy trabajando, por ejemplo, con el cortante positivo, el cortante máximo, por ejemplo, positivo, a la derecha voy a graficar la tensión máxima de corte, ¿no? Igual, a la derecha voy a dibujar si estoy trabajando con el cortante máximo negativo, ¿no? Porque la tensión máxima, en este caso, se va a dar donde se presenta el diagrama que tenga mayor altura, digamos, en la parábola. Entonces,
en esta sección de la viga, en esta sección rectangular donde la base es constante, el diagrama tiene esta configuración. Empieza en 0 en los extremos, ¿sí? Y va creciendo, ¿no? Va creciendo parabólicamente hasta que llega a la línea neutra donde se registra el punto máximo. Y luego a partir de ahí empieza a descender en la otra dirección parabólica y termina otra vez en 0. Entonces, en este caso, en una sección constante rectangular, la tensión máxima se va a encontrar al medio y esa tensión máxima depende del cortante que estoy utilizando. Ahí está. De las expresiones 6.1 y 6.2 tenemos que la tensión cortante, ¿no? Debido a la fuerza vertical, va a ser el cortante por el momento estático dividido B por I línea neutra, donde C inferior igual al C superior igual a C, que es la fibra de sección más alejada de la línea neutra, y el cortante, la base y la inercia vienen a ser constantes. El momento estático, que es variable, sería el área por la distancia que hay, ¿no?, al centro de gravedad. Entonces, el área, por ejemplo, aquí sería base por esto de acá, ¿no? Vamos a analizar lo que sería H medios menos Y, ¿no? Base, que sería esto, fíjense que aquí lo que estoy analizando, esta región sombreada está a la mitad de la altura. Entonces sería H medios, ¿no?, menos Y, ¿no? Menos Y. H medios menos Y, esa sería la altura, ¿no? Entonces, H medios sería desde aquí hasta aquí. Si yo le resto Y, entonces esa sería la altura de esta sección. B por H medios menos Y, entonces sería el área de esta sección sombreada, por Y sub G, que es la distancia, ¿no?, al centro de gravedad de esta figura. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es Y más, ¿no?, Y más este valorcito de acá. Y este valorcito, esta altura, nosotros habíamos dicho que es H medios menos Y, entonces dividido 2. H medios menos Y dividido 2 sería esta alturita más que tengo que hacer. Entonces, haciendo operaciones aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, H medios menos Y podría factorizar. ¿No? Aquí podría sacar el común denominador, hacer algunas operaciones matemáticas y vamos a tener B medios por H medios al cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, claro, esto podría multiplicar por esto y esto por esto de acá y entonces factorizar. Seguramente vamos a llegar a esto. Si nosotros reemplazamos a eso, el momento estático sería el cortante por B medios por H medios al cuadrado menos Y cuadrado, que esta sería la parte variable. Como vemos en esta expresión, varía de forma cuadrática en Y, ¿no?, en Y de forma cuadrática. Entonces tenemos que para H medios el cortante es igual a 0, ¿no?, la tensión cortante, y para Y igual a 0, entonces el cortante es máximo. Sí. Lo que da como resultado el diagrama mostrado en el gráfico, y el signo del diagrama de tensiones de corte lo define el signo del diagrama de fuerzas cortantes, como habíamos dicho. Y sabiendo que la inercia a la línea neutra, tenemos que para una sección rectangular es base por altura al cubo sobre 12, entonces reemplazamos eso ahí y vamos a tener que llegar después de simplificar, a esta expresión 3 medios de B por H. Entonces, si el área es base por altura, todavía eso podríamos cambiar, ¿no?, entonces por una expresión que sea área. Entonces, esta es la tensión de corte máximo para secciones rectangulares, que es 3 medios del cortante sobre el área. Entonces, podríamos demostrar matemáticamente que llegamos a esto. A ver, por si es que quisieran conocerlo, digamos, ¿no? La formulación, vamos a intentar llegar a esa formulación matemática para ver que sí demuestra que es eso, evidentemente, la fórmula, ¿no? Entonces,
Ya. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande nomás ahí. Ya. Ahorita nos interesa esta región sombreada. Aquí. ¿Ya? Entonces, si h es toda la altura, entonces desde aquí hasta aquí yo tengo h medios y aquí también h medios, ¿no? Porque h es toda la altura, ¿no? Toda esta altura es h. Ya. Entonces, ahora yo quiero saber cuánto mide esto. Este pedacito que está acá. Ese pedacito que está ahí podría ser h medios, ¿no? H medios menos, ¿no? H medios menos y, ¿no? H medios menos y. Ese sería este pedacito. Ya está. Okay. Entonces, como nosotros tenemos aquí el momento estático, queremos saber a qué es igual, ¿no? El momento estático es el área por y sub g. ¿Sí? Entonces, es el área de esta región sombreada. Aquí así. El momento estático es lo que nosotros queremos saber, ¿no? Es el área por la distancia que hay hasta el centro de gravedad, este y sub g. Entonces, ¿cuál sería el área de esto? Sería esta base, que es B, ¿no? Que mide B. Entonces, esa área sería base por la altura, esto de aquí. Entonces, yo podría decir que la altura de esto es h medios menos y, ¿no? Por h medios menos y. Entonces, lo podría poner mejor, más bonito así. B por h medios menos y. Esto sería el área. Un corchete. Multiplicado por y sub g. Y sub g es esta altura. Entonces sería y por y más, ¿no? Este pedacito que está aquí. H medios menos y. Y más h medios menos y. Ya está. Ese es el momento estático. Entonces, a ver, hagamos ahora operaciones matemáticas. ¿Ya? Si yo multiplico esto por esto de acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Base por y, b por y, por h medios menos y, más b, b por h medios menos y este es h medios menos y, debería ser ¿sí, no? ¿Está bien? Nuestra formulación está todo ok. Y más h medios menos y, pero aquí nos dice medios, ¿no? Aquí hay una cosita. Aquí hay una cosita. H medios menos, h medios menos 10 sería la altura. Aquí nos está faltando algo. Medios, ¿no? Porque h medios menos y sería h medios menos 10 sería esta altura. Y dividido 2 todavía para llegar al centro de gravedad. Entonces dividido 2. Está correcto. Entonces aquí es dividido 2. ¿Ya? Bien. Entonces esto multiplicado por esto sería esto de acá. Y esto multiplicado por esto de acá sería b medios
¿no? Por h medios menos y. Ahí sería, ¿no? Ya. Y ahora ¿qué más podemos hacer? A ver, para que lleguemos a esto de acá, tenemos que tener b medios por este valor, ¿no? B medios por este valor. Y esto estaría al cuadrado, ¿no? Al multiplicar este por este de acá, quedaría b medios, y como esto es lo mismo, este estaría al cuadrado. ¿Sí? Ya está. Entonces, tal vez podría desarrollar esto, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y aquí hacer algunas operaciones, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, b por y por h medios, tal vez podría calcularlo. B por y por h medios menos b por y cuadrado, así quedaría esto, más b medios por, y ahora podríamos desarrollar, ¿no? El primero al cuadrado, h medios al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, entonces 2 por h medios por y, más el segundo al cuadrado, ¿no? Y aquí sería menos, y aquí sería más el segundo al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces aquí se puede hacer algo, no se puede hacer nada. Aquí se puede simplificar esto con esto. Aquí, por ejemplo, podría ser b medios por y por h menos by cuadrado, ¿no? Más, ahora si multiplicamos esto, más b medios por h medios cuadrado menos b medios por hy y más b medios por y cuadrado, ¿no? A ver, ¿qué podemos simplificar ahora? B medios por HY o por YH es esto, un positivo y un negativo. BY cuadrado, con este BY cuadrado también se pueden simplificar. Creo que eso es así, ¿no? Entonces B medios por H medios cuadrado. ¿Y qué pasó con nuestro... Aquí dice B medios por H medios al cuadrado menos Y medios, ¿no? Menos Y medios. ¿De dónde? ¿De dónde? B por H medios menos Y. Estamos bien. Y multiplicado por Y más H medios sobre 2. Estamos bien ahí. Entonces multiplicando B por Y por H medios menos Y más B medios, esto por esto, cuadrado. Y estamos bien también, ¿no? Entonces, B por Y por H medios es esto. Y B por Y cuadrado negativo, ¿está bien? Y más B medios por, desarrollamos esto, H medios al cuadrado menos
el doble del primero por el segundo, ¿está bien? Más el segundo al cuadrado. Esto y multiplicado por b medios. Ingeniero, ¿Sí? el BY al cuadrado, ¿por qué lo está simplificando? ¿Dónde? El BY al cuadrado, con el otro más lo está simplificando. ¿Con El otro este? No se tiene un puede. medio, creo, ¿no? A ver. No. Ah, ya, aquí, ¿no? Sí, correcto. Esto, ya. Y ahí estaba el error, ¿no? Aquí, ¿no? Ya. Ahí lo quiero, se puede factorizar ahí, ¿no creo? Bueno, miremos aquí. Si yo factorizo y cuadrado, a ver, de aquí. Bueno, los dos son semejantes, ¿no? Entonces quedaría b medios menos b por y cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? B medios menos b y más b medios por h medios al cuadrado. Así quedaría, ¿no? Entonces, b medios menos b queda menos b medios, ¿no? Menos b medios. Entonces, b medios por menos b medios por y cuadrado y más b medios por, y aquí que quedaría h medios al cuadrado. ¿Ya? Y si factorizamos b medios, ¿a qué tenemos que llegar? A este de acá, ¿no? H medios menos y cuadrado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos factorizar b medios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, de aquí tendríamos este h medios al cuadrado. Y si aquí factorizo, menos b cuadrado sobre 4, ¿no? Si factorizo esto de acá, entonces tendríamos b medios y cuadrado, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? disculpe. Acá arriba no se podría simplemente restar el menos b y cuadrado más b sobre 2y cuadrado. Quedaría menos b sobre 2y cuadrado. Y ahí se factoriza el b sobre 2. Quedaría b sobre 2, paréntesis, h sobre 2 al cuadrado menos y al cuadrado. Creo que eso es lo que pide el ejercicio. Aquí eso es lo que hicimos, ¿no? Mm, Menos b medios, 2b Y menos ahí b no, es menos ahí b no medios nada tendría más. que ser. ¿Cómo? Le está aumentando creo que b sobre 2 dos veces. 2 veces eso, ¿eh? Tendría A que ver, eliminar el ¿no? primer b sobre 2, porque es b Sí. sobre 2 menos b nomás, es una resta. Con el Ah, mismo, que este estaba del anterior que sí, no lo sí, borramos. sí, sí. Ah, ya. Es que este estaba del anterior que no lo borramos. Vamos a corregir, no se preocupe. Borramos una parte y lo dejamos el otro, ¿no? Ya. Bueno, no hay problema, ¿no? Entonces, miren, aquí factorizando queda b medios menos b y estoy factorizando y cuadrado. Este que estaba aquí adelante era de lo anterior, ¿no? Por eso nos estaba trayendo complicación. Ya. Más este b medios por h medios al cuadrado.
Listo. Entonces ahora la operación de esto sería menos b medios, porque es un medio menos 1 es menos un medio, ¿no? Entonces quedaría menos b medios por y cuadrado más, ¿no?, b medios por h medios al cuadrado. Ahora sí factorizo b medios, que es lo que vamos a tener. Este h medios al cuadrado menos este y cuadrado, ¿no? Lo que nos estaba causando problema era ese b medios que habíamos puesto en el anterior desarrollo, ¿no? Cuando habíamos simplificado este con este de acá, cuando no había ningún medio. Ya, entonces a esto llegamos, ¿no? Entonces el momento estático es igual a b medios por h medios al cuadrado menos y cuadrado. Ok, tenemos que llegar, pues, ¿no?, a lo que dice acá para comprobar. Ok, entonces ahora reemplazando en esa tensión, entonces nos dice que esa tensión cortante, tensión debido al cortante, es igual. El cortante sobre B por I línea neutra por el momento estático. Pero el momento estático es lo que acabamos de determinar. B medios por H medios al cuadrado menos Y cuadrado. Ya. Ahora, nosotros podemos hacer una suposición. ¿Qué pasa si Y vale H medios, ¿no? Y si Y vale H medios, estamos diciendo que, fíjense, si Y vale H medios, estamos diciendo que estamos en este punto, aquí, ¿no? Donde Y sería este valor máximo. Entonces, en el grafiquito vemos que es 0, ¿no? ¿Y por qué es 0? Porque si nosotros en vez de Y ponemos H medios, entonces tendríamos H medios menos H medios sería 0, ¿no? Y 0 multiplicado por todo esto va a quedar 0, ¿no? Entonces, por esa razón, decimos que si Y es igual a H medios, entonces esta tensión va a ser igual a 0, ¿no? Ahí está. Ahora, si Y vale 0, si Y vale 0, estamos diciendo que este Y no sube a ningún lado. Estamos aquí. Entonces, en nuestro dibujo vemos que la tensión es máxima. Estamos aquí, ¿no? La tensión es máxima. Ok. Entonces, en nuestro diagrama decimos si Y vale 0, ¿no?, que estamos aquí, entonces se desarrolla B por B 4, aquí B se va con B, ¿no? 4H cuadrado, o sea, tenemos un desarrollo donde nos da lo máximo. Entonces, si Y es igual a 0, entonces, como ven aquí, ese cortante va a ser el cortante máximo, ¿no? Esa tensión cortante va a ser igual al cortante máximo. O sea, ya. Ahora, como la inercia a la línea neutra es base por altura al cubo sobre 12, entonces, como para una sección rectangular, ¿no?, la inercia a la línea neutra vendría a ser base por altura al cubo sobre 12. Reemplazamos ese valor aquí para la inercia. Entonces, esa tensión cortante será B sobre B por línea neutra, que será base por altura al cubo sobre 12 y multiplicada por B medios por H medios al cuadrado menos Y cuadrado. Y entonces aquí, por ejemplo, podríamos simplificar una B con una B. ¿Qué más?
entre 2 a 1, entre 2 a 6. Y vamos a tener esto de acá, simplificando y reemplazando y igual a 0, ¿no? Si y igual a 0, vamos a tener esto. Si y vale 0, entonces este de aquí también se anula. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Tendríamos aquí este cuadrado. A ver, vamos a desarrollar. B por H cuadrado. B por H cuadrado. ¿No? Y aquí abajo sería B por H cubo. B por H cubo por 4. Y esto dividido sobre 6. Entonces, hasta eso quedaría, ¿no? Entonces H cuadrado se va con una de estas H. ¿Y qué más? Y entre 4, entre 2 a 2 y entre 2 a 3. ¿No? Ya está. Entonces 3 por esta B quedaría 3B y 2B por H. ¿No? Sobre 2B por H. ¿No? Entonces estamos en este de acá. Pero B por H es el área, ¿no? El área es base por altura. Entonces, esta tensión sería 3 medios de B sobre área, ¿no? Y esto es para una sección rectangular. Es una sección rectangular. Esa sería la formulación a la que llegamos, ¿no? Ok. Y para secciones simétricas, donde B sea variable, entonces son aquellas secciones simétricas respecto a la línea neutra que coincide con el centro de gravedad de la sección y cuya variación de las tensiones de corte son simétricas respecto a la línea neutra, ocasionadas por dos factores. Uno que es el momento estático, ¿no? Que es la variable que ocasiona la variación cuadrática del diagrama, ¿no? Y ya lo vimos por qué, porque aquí tiene este y cuadrado, por eso es que hace esa curva parabólica. Y las bases B, que es la variable que ocasiona las variaciones bruscas en el diagrama. Los otros dos factores que intervienen, como ser la inercia y la fuerza de corte, son constantes, y entonces veamos a continuación dos ejemplos. Entonces fíjense aquí, por ejemplo, una sección hueca, que es lo que vamos a tener. La base, aquí un diferencial antes, mide todo el ancho, ¿no? Y la base, un diferencial después, son solamente estos dos pedacitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el diagrama? Empieza con 0 y empieza a subir como una parábola, ¿no? Constante, constante, hasta que llegue aquí. Cuando llega acá, produce un cambio brusco en el diagrama porque al reducir la sección, al hacerse más pequeña B, ahora B vale este pedacito más este pedacito nomás. Al reducirse el ancho, entonces crece la extensión. ¿Por qué crece? Porque la variable B está en el denominador. Entonces, si yo divido entre menos cantidad, si B se hace más chico, entonces la tensión es más grande, ¿no? Son inversamente proporcionales ahí. Entonces, si B se hace más chico, entonces la tensión se hace más grande. Por eso es que crece bruscamente. Y entonces a partir de ahí se mantiene con el mismo valor del ancho, entonces va creciendo el diagrama, sigue creciendo. Aquí estaba creciendo la parábola, entonces se dispara el diagrama hasta acá y sigue creciendo la parábola hasta que llega a la línea neutra, ¿no? Que es su punto máximo. Y a partir de la línea neutra empieza a descender la parábola, en otro sentido. Un diferencial antes seguía B pequeño, pero un diferencial después, B crece bruscamente. Entonces hay un descenso brusco del diagrama, un escalón del diagrama,
y continúa la parábola en forma descendente hasta que llegue a ser 0. Entonces, eso es lo que produce estos cambios en el gráfico de las tensiones de corte. Entonces, B por el momento estático sobre la base por línea neutra, pero piense que estas dos son las variables que mueven este diagrama. Por un lado, el momento estático, que hace que sea parabólico, ¿no? Y por otro lado, esta base B que está acá, que hace que se den estos cambios, estos saltos en las tensiones. Ahí está. Analicemos, por ejemplo, esta otra sección, ¿no? Es simétrica respecto a la línea neutra, pero la base no es constante. Entonces, en esta parte donde es constante la base, ¿no? Entonces se va desarrollando como una parábola, ¿no? Que va creciendo, 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 así como una parábola. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De pronto B aumentó bruscamente el valor de la base, ¿no? Aquí tenía un valor pequeño y aquí se disparó un valor grande. Entonces, cuando crece la base, el diagrama abruptamente se acorta, ¿no? El diagrama. Crece la base, entonces el diagrama decrece. Entonces, hace un salto ahí, una caída. Y luego, como ya la base se mantiene constante hasta la línea neutra, entonces esto que estaba creciendo como una parábola continúa creciendo por acá hasta que llega a la línea neutra. A partir de la línea neutra empieza a decrecer. Un diferencial antes de esta línea, ¿no? La base está con todo el ancho, pero un diferencial después, la base de pronto se acorta, ¿no? De lo que estaba ancho, grande se hace pequeño. Si se hace pequeño, el diagrama se hace grande, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. Entonces el diagrama se dispara acá, hasta este punto, y como la base continúa constante hasta el final, entonces va descendiendo eso y cierra el diagrama en 0. Entonces vamos a tener aquí líneas, por ejemplo, en la línea 1, 2, 3, 4, vamos a poner esas líneas donde se registran estos cambios en el diagrama. Entonces, como vemos en los dos ejemplos, el diagrama lo define una curva cuadrática debido a la variación del momento estático, existiendo variaciones bruscas debido al cambio brusco de las bases en las secciones en los ejes 2 y 3 representadas en la figura por rectas segmentadas. Base 2 superior, segmento rojo, y base 2 inferior, segmento verde, ¿no? 2 superior y 2 inferior. En secciones asimétricas, ¿no? De B variable, son aquellas secciones asimétricas respecto a la línea neutra que coincide con el centro de gravedad de la sección y cuya variación de las tensiones de corte son asimétricas respecto a la línea neutra y ocasionadas por los mismos factores que el inciso anterior, y veamos qué es lo que sucede a continuación. Entonces, fíjense que aquí si yo sumo los anchos, es el mismo hasta la línea neutra, por lo tanto, va a crecer la tensión cortante como una parábola que va a crecer hasta la línea neutra, donde va a llegar su punto máximo. A partir de ahí va a descender, pero fíjense que esta sección no es simétrica, la parte de arriba con la de abajo respecto a la línea neutra. Entonces, un diferencial antes, un 2 superior, la base mide una longitud pequeña. Un 2 superior, más abajo, la base se ha aumentado. Entonces, cuando la base crece, el diagrama decrece, ¿no? De pronto registra este salto y a partir de ahí todas las secciones se mantienen igual con el mismo valor, entonces sigue decreciendo ese diagrama hasta que se hace 0. Aquí, por ejemplo, una sección hueca. Analicemos qué es lo que pasa. Tengo la línea 2, 3, 4, ¿no? Entonces, miren, aquí arriba la sección es constante hasta el 2 superior, entonces va creciendo como una parábola. Y ahora vemos que la sección se hace más pequeña por el hueco, entonces el diagrama crece. Entonces, si la sección decrece, el diagrama crece. Y continúa, ¿no?, la parábola en crecimiento hasta llegar a la línea neutra. En todo ese tramo, la base se mantiene constante, por eso crece hasta ahí. Empieza a decrecer la parábola, ¿sí? Y vemos aquí que la base se hace más pequeña todavía, ¿no? Porque se reduce más. Entonces el diagrama aumenta. Se mantiene constante desde este punto hasta acá el tamaño de la base, entonces sigue decreciendo la parábola. Y de pronto aquí aumenta la base
Al aumentar, entonces se achica el diagrama y luego se mantiene constante y va haciendo esta operación. Entonces, como vemos en los dos ejemplos, el diagrama lo define una curva cuadrática debido a la variación del momento estático, la cual crece desde los extremos superior e inferior hasta la línea neutra y existiendo variaciones bruscas debido al cambio brusco de las distintas bases que se presentan en esa sección. Veamos aquí un ejemplo concreto de aplicación de toda la teoría que vimos actualmente en esta viga. ¿Ya? Entonces tengo una viga simplemente apoyada con una carga distribuida de 2000 kilogramos por metro. Hay un voladizo aquí de 1 metro, ¿no? Un volado, y la sección es una sección rectangular hueca que tiene todas estas dimensiones, ¿no? 4, 4 aquí, 12 abajo y 8, y 2 y 2 en los extremos. Okay. Ahora, las tensiones cortantes, nosotros vamos a necesitar el cortante máximo por el momento estático sobre B por I línea neutra, ¿no? O I línea neutra por B. Estamos intercambiando el orden en esta fórmula porque los dos factores que hacen que el diagrama varíe es el momento estático que le da la curvatura y B, que hace que los cambios bruscos de crecimiento o decrecimiento. Entonces, al igual que en el anterior caso, lo primero que hay que hacer es calcular las reacciones. Acá, como no hay ninguna fuerza inclinada, ninguna fuerza horizontal, directamente la reacción en el apoyo horizontal en B es nula y solamente voy a tener que calcular estas dos reacciones. Como tengo dos incógnitas, puedo hacer sumatoria de momentos en A o en B para eliminar una de ellas y así obtener la otra y finalmente haciendo una sumatoria de verticales puedo obtener la que me falta, ¿no? Entonces, haciendo sumatorias de momentos en A, tendríamos la reacción en B por 3 menos la carga por 4, ¿no? Entonces, la carga por 4 y por 2, que es la distancia del brazo de palanca que habría, menos el otro valor, la reacción en B por 3. Eso es sencillo de calcular. RB pasa al otro lado por 3 y entonces 8.000 entre 3 da estos 5.333. Estos cálculos ya lo habíamos hecho anteriormente con esos mismos datos y RA sale 2.666. Entonces, hacemos los cortantes, miren, RA vale 2.666, entonces subimos 2.666 y como la carga vale 2.000 kilogramos por metro, entonces en estos 3 metros se acumulan 6.000. 2.000 menos 6.000 quedan estos 3.333, ¿no? 2.666 menos 6.000 quedan estos 3.333.33 de cortante negativo y uniendo estos dos puntos, ¿no? Debido a que es una carga uniformemente distribuida, el diagrama queda de esta manera. Entonces, estoy con 3.333 y la reacción en B es de 5.333. Entonces, 3.000 se anulan y 2.000 más quedarían porque 2.000 más 3.300 son los 5.333 que tengo de reacción en B. Como aquí yo tengo 2.667, será un poquito más arriba y estos 2.000 estarán un poco más abajo. Y con eso cierro el diagrama. Analizo estos picos que tengo de esfuerzo cortante. Aquí tengo positivo 2.000, aquí tengo negativo 3.333 y aquí otro positivo 2.600. Veo que el mayor de ellos es el cortante negativo de 3.333.33 y ese es el valor del cortante máximo que vamos a considerar porque la fórmula dice que la tensión cortante es ese cortante máximo por el momento estático sobre B por línea neutra. Bueno, entonces ya tenemos el valor del cortante máximo, ya lo habíamos determinado anteriormente también en otro ejemplo. No nos interesa el momento flector porque con el momento máximo calculamos las tensiones normales. Ahorita estamos interesados en calcular las tensiones cortantes. Por lo tanto, solamente me voy a concentrar en el esfuerzo de corte. Ahora, en esa sección hueca vamos a ubicar la línea neutra. Como es una sección simétrica, ¿no? Entonces, justamente va a estar a la mitad del hueco y la sección llena, que coinciden, es el centro. Entonces, si aquí yo tengo una altura de 4, más 4, 8 y más 12, 20, a una altura de 10, estará
la línea neutra, ¿no? Entonces la altura será h medios, o sea que C va a valer 10 centímetros. Ahí está pasando la línea neutra. Ahora le vamos a llamar figura 1 a la sección llena totalmente, incluyendo este hueco. Y 2 le vamos a llamar a la figura del rectángulo que hace el hueco. Entonces vamos a calcular las propiedades de la sección que está totalmente llena y le vamos a restar las del hueco. Entonces, ahora calculamos la inercia a la línea neutra, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo la sección llena y el hueco. La sección llena es una sección de 12 por 20 y el hueco es una sección de 8 por 12, que están ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la inercia restando a la sección llena la sección del hueco. Entonces, I1 será la inercia de la sección llena menos I2 será la inercia del hueco. Entonces la inercia 1 será la base 1 por altura al cubo sobre 12 y la inercia 2 será la base 2 por la altura 2 al cubo sobre 12. 12 es como un denominador, ponemos acá, o sustituyendo los datos de las medidas que tiene esto, calculo la inercia que vale 6.848 centímetros a la cuarta, que ya es un dato que podemos manejar, ¿no? Entonces, el diagrama de tensiones de corte en las secciones de máxima solicitación, ¿qué es lo que va a hacer? Recordando que la fórmula es el cortante máximo sobre línea neutra que acabo de calcular, el cortante máximo, ¿no? Nos decía que era 3.333.33 kilogramos, ¿no? Entonces, eso voy a dividirlo entre I línea neutra, ¿no? Y línea neutra que es 6.848 y me da este valor de 0.4868 y estas variables todavía que pueden determinar estos factores de momento estático sobre B los mantengo. Como vemos, estamos en el caso de una sección simétrica con una B variable, entonces se procede a dibujar el diagrama. Entonces tenemos el diagrama y lanzamos unas líneas cada vez que veamos un cambio de sección. Entonces aquí tenemos la línea 1 en la parte superior, la línea 2 acá donde inicia el hueco, la línea neutra que está justo al medio, la línea 3 donde finaliza el hueco y la línea 4 donde finaliza la sección, ¿no? Entonces realizando el diagrama de corte empieza en 0 y va creciendo como una parábola, ¿no? Hasta que la sección reduce bruscamente, entonces el diagrama crece y sigue siendo como una parábola hasta que llega a la línea neutra donde es el punto máximo. A partir de ahí empieza a descender la parábola y aquí vemos que la sección, la base que era pequeña debido al hueco, pasando eso, la base otra vez se llena totalmente. Entonces, al crecer la base, el diagrama se reduce, ¿no? Y luego continúa decreciendo hasta que llega a ser 0. Entonces, en el dibujo del diagrama de tensiones de corte debido al cortante negativo, nosotros vemos que la mayor tensión se produce al centro, o sea, donde está la línea neutra, y eso es lo que hay que calcular. Entonces, como ya tenemos estos otros valores en la fórmula, solamente tendría que calcular el momento estático y el valor de B en ese punto. Entonces, para ello, hacemos un cálculo de esos valores, ¿no? Y recuerden que el momento estático va a ser el área por la distancia del centro de gravedad. Entonces, en la sección 1, la parte que queda es esto que está aquí arriba, nada más, ¿no? Entonces hay que calcular esas distancias, en esta tablita de Excel, ¿no? Y bueno, a partir de ahí calculamos la constante va a ser la misma, calculamos el valor de B, que es el ancho, ¿no? En la línea 1, 2 superior, 2 inferior, línea neutra en cada caso, y se calcula el momento estático en ese punto y reemplazando en la fórmula ya podemos calcular las tensiones, ¿no? Entonces, analicemos cómo se calculó el momento estático para cada una de estas secciones. Entonces aquí las líneas van a ser, la sección 1 superior no me interesa porque no hay nada, ¿no? Entonces la sección 1 inferior directamente sería la sección 1, o sea, en los bordes vamos a tener una sección más. En las partes
parte interna vamos a tener sección 2 superior, 2 inferior. La línea neutra es una sola y vamos a tener 3 superior, 3 inferior. Y la 4 es una sola nomás, como vemos aquí. La constante que hemos calculado, que era el cortante máximo entre línea neutra, se va a mantener, que son este valor. Y ahora la base es la que tenemos que ir controlando y el momento estático. Entonces, para eso vamos a llevarnos esta figurita al Excel, ya, para hacer ese ejercicio. Que vamos a poner que es este de acá entonces. Ya. Nuestro cuadro nos dice que debemos tener sección, constante, B, momento estático y tau. Entonces vamos a poner aquí la sección, la constante. Vamos a tener el valor de B y vamos a tener el momento estático y la sección tau, ¿no? Y vamos a tener tau, la tensión cortante. Ya. Entonces la sección es esta línea, de los bordes es la línea 1. Entonces, las líneas superiores va a tener solamente esta 1, pero 2 va a tener 2 superior y 2 inferior. Todas las internas van a tener superior, 3 superior y 3 inferior. 3 inferior y 4 no. Entonces, porque en la parte superior B mide toda esta sección llena y en la parte inferior B mide solamente estos dos pedacitos. Bien, entonces esas secciones lo vamos a poner igual en nuestro cuadro. Aquí. La sección 1, 2 tiene superior y 2 tiene inferior. Luego viene la línea neutra. Y luego viene el 3 superior. Y viene el 3 inferior. Y viene la línea 4. Todos esos valores ahí. Ahora, la constante que se ha calculado era el valor de la... Aquí lo podemos poner, ¿no? El cortante máximo que se había calculado era 3.333.33 kilogramos, ¿no? Y la inercia, la línea neutra, la inercia era igual, bueno, para eso teníamos que tener la base, ¿no? La base y la altura, ¿no? Entonces, de la sección hueca menos la sección llena, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer eso, la sección llena y la hueca. La base de la sección llena sería 4 más 10, 12, ¿no? 12 centímetros. Y la base de la sección hueca sería estos 8 centímetros. Fíjense, la llena sería 2 más 8 y más 2, ¿no? 2 más 8 y más 2. En cambio, la sección hueca sería solamente estos 8. La altura de la sección llena sería 4 más 12 más 4. ¿No? Y de la hueca sería solamente esos 12. Ahora, la inercia de la sección llena sería base por altura al cubo sobre 12, y ese valor, y de la hueca jalamos la fórmula, aquí al lado está. Entonces, y línea neutra va a ser este valor menos este valor.
6.800 centímetros a la cuarta. Vamos a ver. Si era ese valor, ese era el valor. Entonces B sobre I línea neutra nos va a dar esa constante. Esa constante sería igual B, que es el cortante máximo, dividido entre I línea neutra. 0.4867. Con 4 decimales. Es ese valor, ¿no? Entonces todos los demás son igual a este valor. Y jalamos la fórmula, ¿no? Ya hasta la constante se repite. Aquí lo hemos calculado con eso, ¿no? Ya, ahora, ¿cuánto vale B en la sección de cada uno de estos tramos? En la sección 1, B mide todo este ancho. ¿Sí? B mide todo este ancho. Entonces, va a ser igual a la base de la sección llena, ¿no? Entonces, fíjense, va a ser igual a la base de la sección llena. ¿Ya está? Ahora, ¿cuánto mide el 2 superior? ¿No? El 2 superior sigue siendo igual a todo el ancho de la sección llena. Todo el ancho de la sección llena, ¿no? Entonces, voy a poner, vale igual a este valor. ¿Cuánto vale el inferior? ¿No? Va a ser el ancho de la sección llena menos el ancho de la hueca, ¿no? Entonces va a ser igual este menos este de aquí. En la línea neutra, la base mide lo mismo. Entonces, en la línea neutra sigue valiendo lo mismo. En el 3 superior sigue valiendo lo mismo. Y, a ver, ¿qué pasó aquí? En el 3 superior sigue valiendo lo mismo. Y en el 3 inferior, ¿no? Otra vez mide lo que es la sección llena. Entonces, igual a este de aquí. Y la base en la sección 4 mide esto mismo. Ya, entonces ahí tenemos el cuadro 12, 12, 4, 4, 4, 12, 12. ¿No? Lo que habíamos dicho. Ya, ahora el momento estático, ¿cómo se calcula? ¿No? El momento estático yo tengo que olvidarme de todo hasta la línea 1. ¿No? Yo tengo que trazar la línea 1 y la línea neutra. Por eso en mi dibujo, que está más abajo, hace eso. Traza la línea neutra y dice que el Y1 va a valer exactamente lo que vale la distancia de la línea neutra a la fibra más alejada, que es 10. Y aquí yo tengo un ancho de 12 centímetros, pero en la línea 1 no tengo un área. Y como el momento estático es área por distancia, si el área es nula, 0, entonces directamente 0 es lo que voy a tener, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que aquí calcular. ¿Saben? Aquí, por ejemplo, me interesaría, yo tengo la base, ¿no? Yo le agregaría en esta línea, le agregaría, por ejemplo, la altura, ¿ya? La altura de la sección, ¿ya? Así, por ejemplo, ¿no? En la línea 1, la altura es 0, ¿no? Porque de ahí voy a ir definiendo para abajo las alturas, ¿ya? De ahí para abajo voy a ir definiendo las alturas. Entonces, en este es 0, y por lo tanto, el momento estático, que sería el área, que sería base por altura y por Y, digamos, ¿no? Y esa Y también tal vez la podría insertar aquí, miren, esa Y también la podría insertar. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos diciendo que es la distancia de ahí al centro de gravedad de lo que existe acá. Entonces, por ejemplo, Y sería exactamente este valor superior. Sería, aquí tengo 6 más 4, sería 10, ¿no? O sea, sería H medio. Entonces, sería H medio. Entonces, igual a este valor de H dividido 2. Ya está. Entonces, el momento estático sería esto por esto, que sería el área, y por este de acá, 0. Ahí vamos a ir planteando que se calculen de manera automática esto, ¿ya? Y por lo tanto, la tensión, ¿no? La tensión es este valor constante multiplicado por el momento estático,
y dividido este valor de y. ¿No? Este valor de y. Ah, no, este valor de la base. Perdón. El valor de la base. ¿No? 0. Ya, entonces vamos a ponerle aquí todo esto. Ya, ahora, en la línea 2 superior, aquí en la línea 2 superior, la altura será estos 4 centímetros, ¿no? Estos 4 centímetros. Entonces, la altura va a ser 4. ¿Sí? Ya. Pero el área estaría con la sección llena, ¿no? Ahorita. Y aquí abajo hay que calcular la sección hueca. Fíjense en la línea 1. En la línea 2 queda este pedacito, ¿no? Entonces, el área sería este pedacito que tiene una base de 12 y una altura de 4 y una distancia que tiene ahí ese centro, habría que calcularlo, ¿no? Que sería la distancia que hay hasta la línea 2, ¿no? Que sería 8 centímetros más la mitad de esto, ¿no? Fíjense, el Y12. Y12 sería 6 más 2, 8, ¿no? Entonces, eso sería en el 2 superior. Entonces, por eso aquí, cuando trazo la línea 2, fíjense, queda el área que está aquí arriba nada más, ¿no? Entonces, esa base tiene 12 centímetros y en nuestro cuadrito que estamos poniendo acá están los 12 y tiene una altura de 4 y la distancia que habría acá, habría que calcularlo, que sería, aquí hay 6 más 2 que habría, ¿no? Hasta el centro. Entonces, desde aquí hasta aquí hay 6. Entonces, ahora estamos calculando aquí a la línea 2. ¿Qué pasa? A la línea 2, entonces el área que queda es esto nada más. Este pedacito que tenemos aquí arriba, ¿no? Marcado. Entonces su baricentro está aquí y ahora nos está pidiendo esta distancia desde la línea neutra hasta el centro de gravedad. Entonces como este tiene 12 la altura, aquí hay 6 y entonces la mitad de esta altura, ¿no? La mitad será 2, entonces 6 más 2 será 8, ¿no? Ese es el valor de Y en la línea 2. Entonces Y vale 8 en la línea 2. ¿Sí? En la línea 3, ¿cuánto vale Y? Entonces, Y es esta distancia que hay a la línea 3. A la línea, en la línea 3 ya habría que calcular lo que queda arriba y lo que queda abajo, ¿no? Entonces, fíjense, en la línea 2, entonces va a ser el área por la distancia que hay aquí, ¿no? Entonces el área va a ser 12 por 4, el momento estático en la línea 2 va a ser 384. Entonces, 12 por 4, aquí, fíjense, nos da este 384, y la tensión 15.58. Esto lo vamos a poner con 2 decimales. Ya está. Entonces 15.58. Entonces aquí en la línea 2, el momento estático se mantiene el mismo, entonces la tensión, ahora aquí, fíjense, en el 2 inferior B cambia, ¿no? B cambia. Entonces, entre 4, a ver qué pasó aquí, se calculó.
me ocurrió algo. Ya. Sí, en la línea 2 el momento estático es el mismo. El momento estático en el punto 2 es el mismo que está aquí, ¿no? En la línea neutra, ¿cuánto va a ser el momento estático? Entonces, llegamos aquí a la línea neutra y ahora ya tenemos el momento estático calculado anterior y ahora tenemos que calcular el momento estático de lo que queda, ¿no? Fíjense, cortando entonces la estructura, tenemos este pedacito en la línea neutra. Podríamos nosotros juntarlo, estos dos, o así por separado, ¿no? Entonces, tendríamos una base de 2 más estos dos, sería 4. Permítame de Excel lo vamos a poner. La base sería 4 y la altura de esta área sería 6 centímetros, ¿no? Fíjense, aquí lo estamos poniendo a la línea 2, son 6 centímetros. Entonces la altura sería 6 centímetros. ¿Ya? Y el Y sería la distancia que hay hasta el baricentro de eso, que sería 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros. Entonces, eso nos da momento estático, aquí sería este valor, más el momento estático anterior. Entonces nos da 456, ¿no? Entonces el momento estático anterior calculado, más lo que ahora estamos aumentando en la figura. Nosotros ya habíamos calculado el momento estático a la línea 2, ¿no? A la línea 2 era el área que quedaba aquí arriba. Eso ya está calculado y vale 384. A eso hay que sumarle lo que queda de la figura en esta parte inferior. Entonces, lo que queda de la figura en esta parte inferior son estas columnitas, se podría decir acá, que le vamos a sumar al momento estático anterior a estos 384. Entonces, aquí lo hemos calculado, 456. En la parte 3 inferior, básicamente ocurre lo mismo, ¿no? De la parte de arriba, ¿no? Fíjense, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En la parte 3 superior vamos a tener los mismos valores, ¿no? 384, 384, otra vez vamos a tener estos 384 aquí, ¿no? Y vamos a tener el valor en el otro extremo de 0, ¿no? Como lo hemos visto en este cuadrito, ¿no? 384. Entonces, con eso ya se calculan las tensiones, 46, 15, ¿no? Y ya está, ¿no? Esos valores. Entonces ya ahora lo podemos esconder estas columnitas para el cálculo que habíamos hecho, ¿no? Y directamente nos quedamos con estos valores, ¿no? Como auxiliares, esas columnitas para hacer los cálculos, digamos, ¿no? Y este es el cuadro que nos muestra el texto. Y ya está, solamente eso nos pedía, ¿no? Calcular esas tensiones. Ok, no sé si hay alguna pregunta o algo que no esté claro, por favor. Si hay alguna pregunta o algo que no esté claro. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ya, ok. Si no hay pregunta, entonces, a ver, tendríamos este diagramita que está un poquito más largo y tendríamos que dejarlo para la siguiente clase nomás, porque no lo vamos a poder concluir, ¿no? Está larguito el ejemplo y hay otra cosa más. Hoy día quedaríamos ahí, ¿no?
Ingeniero, quedaría una contento. consultinga sobre el parcial. Ya. ¿El examen va a ser de error de montaje y temperatura a tensiones normales o también entraría tensiones cortantes igual? No vamos a tomar tensiones cortas, tensiones normales, ¿ya? Hasta el tema número 5, Ingeniero, gracias. ¿ya? Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pero disculpe, entonces, ¿el parcial sería solo de tensiones normales? Sí, hasta tensiones normales vamos a preguntar. Entonces, desde error de montaje hasta tensiones normales, ¿correcto? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Ya? Sí, ¿Alguna ingeniero, otra pregunta? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya. Ok, entonces quedaremos ahí. Después vamos a revisar estos otros ejemplitos que tenemos aquí de esta unidad 6. Luego tenemos la unidad 7 de vigas compuestas, ¿no? De materiales compuestos. Y luego nos quedaría, bueno, este tema creo que es cortito. Lo que más se demora son las geometrías y todo eso, que lo podemos hacer en un cuadrito de Excel. Y luego ya tendríamos la unidad 8, que es el estudio bidimensional en planos oblicuos, el círculo de Moore y todo eso. Creo que nos va a dar bien para concluir la siguiente semana. A ver, el sábado tenemos el parcial, lunes y martes van a estar carnavaleando, ¿no? Miércoles yo creo que ya van a estar vivos, no sé para que pasemos la clase, y nos quedaría jueves y viernes nada más, ¿no? Para concluir. En esos 2 días tendríamos que avanzar esto más, lo más rápido posible, y ya estaría con eso concluido todo nuestro avance, ¿no? Para dar el examen final el día sábado. ¿Ya? Ok, listo. Señores, un abrazo para todos. El final sería de manera... Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Final de todo lo avanzado. Sí. ¿Ya? Sí. Final de todo lo avanzado. Ya, nos vemos. Ingeniero, gracias. Hasta Hasta mañana, luego. ingeniero.